Hola, 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 buenas noches, ¿cómo estamos? Mis aves nocturnas de la medianoche. Mis seres humanos, ¿qué onda? ¿Cómo andan, Ya bien tarde a la torre. Una disculpa, miren, pero pues hoy toca el área espiritual y no quiero, pues ya saben, dejar pasar un día para dar continuidad a nuestras cápsulas. Va a ser muy breve, muy concreta por la hora. Y bueno, porque también este es un tema muy importante. Ya vimos que el área espiritual es el eje central de las 4 áreas fundamentales de la vida. Y bueno, pues yo los saludo desde este extremo del país, donde quiera que te encuentres. Voy a dejar este video para que ya mañana vean el replay, ¿verdad? Para que ahí tengan ahí toda la continuidad. Y pues miren, yo empecé el día muy temprano, ¿Cómo andan ustedes? Ya me imagino que ya listos para empezar la nueva semana. Espero que ya estén acostaditos en su cama, ¿verdad? Yo lo empecé el día muy temprano, desde las casi antes de las 5, ya andábamos en circulación y fuimos a subir un cerro por ahí. A los que vieron mi historia, subí el cerro de la Bachoco, bien emocionada, yo no saben, Yo pensé que ya después de tantos años ya no iba a tener condición, qué bárbaro, y mira, gracias a Dios y gracias a Cayani que estoy, pero, o sea, en 10 minutos lo subí, en 15 lo bajé, impresionante, y bien padre. Yo no sé cómo todavía traigo pila, en serio, y no me siento así como que tan cansada. Bueno, sí sé, ¿no? Ya saben cuál es mi secreto mejor guardado. Pero bueno, vamos a dar continuidad porque traigo poca pila para variar, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy, bienvenidos a los que se están conectando. Vamos a hablar de algo bien importante. Vamos a hablar del libro más vendido, y más leído de toda la historia, del libro más influyente de todos los tiempos, que es el libro por excelencia, el mejor de todos. Vamos a hablar obviamente de la Biblia, haciendo una remembranza de nuestros temas anteriores de esta cápsula. Ya vimos que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, está la palabra de Dios, que es la voluntad para nuestra vida. Y miren, yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo es que a veces damos tanto crédito, ya ni siquiera a los libros de historia o a los libros de la vida, ¿no? A los libros de ciencia, simplemente una revista, simplemente a los horóscopos, o sea, de repente leemos como que nuestro horóscopo de una revista, del periódico, y ya le damos crédito a eso que nos depara el futuro, a eso que dice ahí de cómo va a ser nuestro día, de cómo es nuestra personalidad, de cómo vamos a ir en el amor. O sea, es impresionante cómo le damos crédito a muchas cosas y nos conflictuamos con esto. Y dudamos de esto y cuestionamos esto. Y lo peor del caso es que dudamos. Por eso es que hoy vamos a hablar de este libro maravilloso que yo, así como dice un himno, yo amo la Santa Biblia, yo la amo. ¿Por qué? Porque aquí está la voluntad de Dios para nuestra vida y porque cada vez que la leemos es una nueva revelación que nos da Dios a través de su Espíritu. Y bueno, vamos a empezar desde el principio, de lo básico, cómo se integra la Biblia. Ya vimos pues que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Son las Sagradas Escrituras y es la forma tangible donde podemos conocer la relación que tuvo Dios con la humanidad, ¿sí? La Biblia pues viene de la palabra biblos, que significa libros, o sea que está compuesta de libros. Y son 66 libros en total que se dividen pues en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ubicar la Biblia pues por libros, por capítulos y por versículos, ¿ok? Yo creo que todo el mundo pues ya hemos tenido una Biblia en nuestras manos. Les decía en la cápsula de la Reforma que gracias a un hombre que se llama Martín Lutero, que fue el primero que la tradujo al alemán,
podemos hoy por hoy tener acceso a este libro maravilloso y podemos tener un acceso directo, porque en algunos países todavía, como China, como Corea, bueno, China no tanto, decía mi esposo ahora en la predicación que le tocó predicar, por cierto, pero está penadísimo, ¿no? Poder leer la Biblia y compartir el Evangelio. Entonces nosotros tenemos esa libertad. Por eso yo te invito y te exhorto a que abras esta Biblia y que empieces a leer y conocer. En el Antiguo Testamento, pues obviamente que se narra la historia de los hebreos, y ya en el Nuevo Testamento vamos a ver la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿sí? La vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y bueno, pues les decía que está formada de libros. Vamos a encontrar pues los primeros 5 libros se conocen como el Pentateuco, ¿no? Que es pues el libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y de Deuteronomio. Vamos a encontrar también libros históricos, libros proféticos, libros poéticos. Ahí está Proverbios, que es un libro de sabiduría. A mí me encanta, es uno de mis libros favoritos. Proverbios pues son instrucciones muy precisas para la vida, ¿no? De cómo debemos vivir. También les decía yo en las primeras cápsulas que aquí en la Biblia vamos a encontrar todo lo que debemos de saber respecto a Dios y cómo debemos de glorificarle y de gozar de Él para siempre. Por eso pues la importancia de conocer la Biblia, de leer la Biblia, de oír la palabra de Dios, porque la fe viene de oír la palabra, decíamos, y que nuestra relación con Dios hoy por hoy era a través de su Hijo, a través de la fe, de creer en el sacrificio que Dios hizo en la cruz a través de Jesús, ¿no? El sacrificio que hizo Dios en la cruz. Entonces, pues podemos ver los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Donde están los profetas mayores, los profetas menores, los libros poéticos de sabiduría, los históricos. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar los evangelios. Los evangelios. Evangelio significa pues buenas noticias, ¿no? Ahí es donde vemos en Lucas, en Marcos, en Juan, en Mateo, pues la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Vemos Hechos, pues que es un libro súper histórico, las cartas paulinas, otras cartas generales, y el último libro que es un libro profético, ¿no? Que es Apocalipsis. El primer libro pues es Génesis, que significa el comienzo, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar la creación, cómo Dios es un Dios de orden y cómo lo creó todo de forma perfecta, ¿no? Y en su tiempo. Y bueno, pues también les decía en la cápsula de la Reforma que uno de los principios de las 5 solas era la sola escritura. La sola escritura, a los que no han visto la cápsula de la Reforma, les hago rápidamente una remembranza, pero esos 5 principios o postulados que se hicieron de la Reforma era que solo por gracia, sola gracia es una de ellas, sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Sola escritura significa pues que solo es la Biblia, que solo hay una escritura y que solo la Biblia es la única fuente, la única doctrina, la única fuente de doctrina cristiana. La única fuente de doctrina cristiana, la única fuente de sabiduría, ¿no? Vimos que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Entonces, pues la Biblia, aunque la leas muchas veces, cada día es una nueva revelación. Cada día es una nueva revelación. Y de verdad que yo te invito, ahora que ya se está por acabar el año, ¿verdad? Muchos luego empiezan el año, hay algunas Biblias que traen hasta el calendario de cómo la puedes ir leyendo en un año. Hay diferentes formas, ¿no? Hay de bolsillo, con letra grande, con letra chiquita. Yo que estoy medio cieguita, ¿verdad? Me encanta, es de tamaño así como grande, la pueden ver. Y también podemos ver en los evangelios
no sé, aquí está. Las palabras en rojo, lo que está marcado en rojo, son las palabras que dijo Jesús. Son las palabras que dijo Jesús. Miren, yo he regalado muchas Biblias. Por ahí, no sé, alguien que me esté viendo, no sé si son de algunas de las personas a lo mejor que yo les he regalado. Tengo por ahí algún seguidor, ¿no? que luego me sigue en estas cápsulas y es una de las personas que yo le he regalado una Biblia. Definitivamente es la mejor lectura. Definitivamente es el mejor regalo que te puedes dar y el mejor regalo que te pueden dar. A mí, pues antes de yo regalar Biblias, me regalaron una Biblia y de verdad que es una aventura que nunca acaba. Una aventura que nunca acaba, capaz de enriquecernos en todas las áreas, de nutrirnos y sobre todo, pues que es el medio, ¿no? Para conocer a Dios, para fortalecer nuestra fe. Les decía que son 66 libros, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento 39 y en el Nuevo Testamento 27 libros, 27 libros. La Biblia fue escrita pues en arameo, en hebreo y en griego, ¿no? En diferentes tiempos. Entonces, pues para mí uno de mis versículos favoritos de la Biblia, les digo, uno de mis libros, yo creo pues Proverbios es un libro muy fácil de leer. Si vas a empezar a leer la Biblia, Proverbios es un libro fácil de leer. Son instrucciones muy precisas para nuestra vida cotidiana, ¿no? Está así como escrita en parábolas la Biblia. Sin embargo, en Proverbios pues son como dichos, ¿no? O refranes, por así decirlo, ¿no? Como los comúnmente conocemos nosotros. Y pues vemos que es la principal fuente de doctrina, ¿no? Entonces, les decía yo, no le hagas caso ni a la gente ni a tu mente, ¿no? Que es la loca de la casa. No le hagas caso ni a tu mente ni a la gente, ¿no? Hazle caso a Dios, hazle caso a Dios. Su palabra es eterna, su palabra no cambia, es la misma ayer, hoy y siempre. Es inmutable, ¿no? Su ley. Y bueno, aquí vamos a ser sabios, no en nuestra opinión, sino en una palabra, en una santa y perfecta palabra que no cambia. Les decía que uno de mis versículos favoritos lo van a encontrar en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios nos amó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. A mí me encanta este versículo. Me encanta esta promesa de Dios y este sacrificio que Jesús hizo en la cruz para limpiarnos, para salvarnos, para redimirnos y para poder llegar a Él a través de su único Hijo. Entonces, pues yo te invito, te exhorto a que abras este libro, a que abras tu mente, que abras tu corazón, porque Dios también dice en su palabra que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. O sea, que lo amemos también con entendimiento y no con esa fe ciega, con esa tradición quizás, ¿no? De que a veces nos han inculcado creer en algo y lo creemos por tradición, sin esa convicción real y total, ¿no? Entonces aquí tenemos la fuente, la revelación que vas a tener a través del Espíritu de Dios. Aquí está la verdad, ¿no? La vida de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues esa es mi invitación esta noche. Vamos a seguir hablando de la Biblia, ¿no? En otras cápsulas, ya desmenuzar, quizás podemos empezar a hacer un pequeño estudio, ¿no? de alguno de los libros para ir empezando, para que te vayas adentrando en la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues
a él. Los evangelios también son fabulosos. Ahorita yo con los niños en las clases estamos estudiando el libro de Lucas. El libro de Lucas, cada libro pues tiene su autor, ¿verdad? El libro de los Salmos son cantos de alabanza maravillosos. Fueron escritos por el rey David. El rey David fue el segundo rey de Israel, el primero fue de Saúl. Y bueno, es fascinante leer la Biblia, de verdad es fascinante. Les digo que cada día es una nueva revelación. Y bueno, esa es mi invitación, que tú compres tu Biblia. Si no la tienes, que la compres. Si la tienes, que la abras, que la leas, que la medites. Dice también su palabra que meditemos de día y de noche, que meditemos en la palabra de día y de noche, que instruyamos a nuestros hijos en la palabra y jamás se apartarán de ella, ¿no? Entonces, pues es un libro de promesas y Dios es fiel en sus promesas, y una forma de poderte entender, de poder comprender tu propósito aquí en la tierra, el para qué estás aquí, de dónde vienes, hacia dónde vas. Pues tenemos que conocer al autor de nuestra vida, a quien nos creó. Y a medida que conozcamos a Dios, vamos a conocernos y reconocernos y amarnos a nosotros mismos. Y a medida que nos amemos a nosotros mismos, vamos a amar más a Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y para poder también conocer el mundo, entender el mundo, tenemos que conocer las cosas de Dios. Y a medida que conozcamos las cosas de Dios, también vamos a ir entendiendo el mundo, que Él lo creó, que Él es el autor de la vida y de todo lo que está arriba y de todo lo que está abajo. Pues bueno, pues yo con esta me despido. Ya ven que soy una promotora de irnos a dormir temprano y de descansar, qué bárbaro, y no predico con el ejemplo, ¿verdad? No predico con el ejemplo, pero bueno, vámonos ya a descansar, que tengan un excelente descanso, que hayan tenido un excelente fin de semana y que empiecen una nueva semana con gozo, con júbilo en su corazón, lleno de gratitud, ¿verdad? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y cada día es un nuevo comienzo. Y qué mejor pues que empezar la semana, que empezar el día elevando una oración al Señor, pidiéndole que nos ayude a buscarle, a reconocerle, a entender su palabra. Todo lo que pidamos, dice también su palabra, en el nombre de Jesús se nos dará. Entonces, si necesitamos fe, pidámosle fe. Si necesitamos revelación, si necesitamos fuerza, si necesitamos dirección, si necesitamos norte, si necesitamos amor, Él es el camino, Él es Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida que necesitamos. Entonces, pues con esta me despido. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga y que te dé las respuestas que estás buscando. Él conoce los anhelos de nuestro corazón, los profundos anhelos de nuestro corazón, y si es su voluntad, los va a cumplir en su tiempo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que es otro de los libros, que todo tiene su tiempo abajo del sol, que tenemos un tiempo para amar, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para todo. Un tiempo para todo, y a veces el problema es que vivimos fuera de tiempo, dormimos cuando deberíamos de estar trabajando, trabajamos cuando deberíamos de estar dormidos, siempre estamos viviendo fuera de tiempos, y Dios es un Dios de orden, es un Dios es un Dios de crecimiento, ¿no? Entonces, pues vamos alineándonos en las cosas de Dios. Vámonos alineando en las cosas de Dios. Podemos ver en su creación cómo Dios hizo todo tan perfecto. Podemos ver el orden en la creación.
Entonces empecemos a ordenar nuestra vida con las cosas más importantes, ¿no? Con las cosas más importantes. Pues con esta me despido, les mando un abrazo con lo mejor de mí, que tengan excelente noche y nos vemos en la semana. Cuídense mucho, bye.